Hoy voy a hablar de la doctrina de la santificación, que somos santificados por la fe. La doctrina de la santificación tiene que ver con la obra progresiva. Esta es una clave en esta doctrina, progresiva, de Dios en sus hijos redimidos, en donde Dios mismo, esta es obra de Dios, nos va conformando más y más a la imagen de Jesucristo. La doctrina de la santificación tiene que ver con el pecado, estar separado de Él. Es santidad práctica en nuestras vidas diarias. J.C. Ryle dice esto acerca de la santificación. Gracias. La santificación es la separación de nuestro amor natural por el pecado y el mundo, liberación del dominio del pecado en nuestras vidas para crear justicia o santidad interna verdadera en el hombre. El tema de la santificación es de gran importancia para nuestras almas. Si la Biblia es verdad, entonces es seguro que sin la santificación no hay salvación. Hebreos 12:14 afirma esta misma verdad. Dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí no está hablando de santidad posicional, es de santidad práctica. Porque para eso fuimos salvos, para ser santos. La santificación es la demostración del poder de redentor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es evidencia de que realmente fuimos justificados en el cielo. La santificación nos muestra quién es un hijo de Dios verdaderamente por sus frutos. Un filósofo alemán dijo esto: ¿quieres que te crea que tienes un redentor? Muéstrame tu vida redimida y te voy a creer. Los reformadores creían en la justificación por la fe solamente. Pero, como afirma la carta de Santiago, esta fe no permanece sola, porque la fe sin obras es muerta. Es por eso que la doctrina de la santificación es de suma importancia y es una de las que menos se estudia, porque no incomoda a muchísima gente. Porque veremos, porque como veremos más adelante, sin la santificación no hay vida eterna. Nadie puede ver nuestro corazón, pero sí pueden ver la vida de Dios en nosotros. El fruto que Él, Dios, indudablemente produce en todo creyente, que Él salva, que Él indudablemente va a santificar. Esto es la obra de Dios en el hombre. Como entiendes la doctrina de la santificación, es como vas a creer. Tienes que entender primero para creer. Y lo que creas es como vas a vivir. Siempre como vivimos es lo que creemos, no lo que dices. Entonces es muy importante, porque hay miles de personas que creen que son cristianos, y este es un problema en todos lugares, que creen que son cristianos, pero viven como el diablo. Y me refiero en rebeldía total con lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra, sin obediencia. No conocen la verdad, y si la conocen, aún no la obedecen. Y sin embargo, dicen que van rumbo al cielo. No conocen a Cristo, y lo peor es que Cristo no los conoce, y viven terriblemente engañados pensando que van rumbo al cielo, cuando en verdad van rumbo hacia un juicio eterno. Lo trágico es que estas personas se encuentran no afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y la única razón que creen que van rumbo al cielo es porque un día hicieron una oración, alzaron la mano, caminaron al frente y ya la hicieron. Mentira.
Eso nunca salva a nadie, nunca. Por eso es muy peligroso que alguien haga una oración contigo y que tú le afirmes, ya estás en el cielo. No puedes saber. En realidad, el venir al frente, alzar la mano y todo eso, ¿saben que fue inventado por uno que ni cristiano es? Que se llama Charles Finney, si lo quieren investigar. Entonces, es muy importante la doctrina de la santificación, porque es lo que te da como un espejo para que veas si tú estás en la fe. No andar revisando a tu vecino, no, si tú estás en la fe. Es por eso que entender las doctrinas es sumamente importante. Yo sé que la palabra doctrina como que asusta y a nadie le gusta, pero es muy importante porque Dios no las reveló en su palabra, las dejó en su palabra para que nosotros las aprendiéramos. Principalmente para que nadie te engañe, ni te engañes a ti misma, porque sin la santidad verdaderamente nadie verá al Señor. Tú y yo no somos una excepción. Jeremías 17:9 dice que el corazón humano es más engañoso que todo y sin remedio. Engañoso y perverso, tu corazón te va a engañar. Por eso tienes que tener la palabra objetiva que te puede decir lo que Dios dice, para que no te engañes, para que no pienses lo que tú crees y estés engañada. Lo peor que nos puede pasar en esta vida es pensar que somos salvos y que vamos rumbo al cielo cuando en verdad no somos salvos y la ira de Dios permanece sobre nosotros. Este es el engaño más terrible, más terrible. Enfrentarte a un Dios airado porque nunca pusiste atención lo que Él dice en su palabra. Por eso esta doctrina es tan importante. El ser cristiano es el privilegio más grande, el honor más alto del mundo. Ser hija de Dios, qué privilegio. Pero el ser cristiano no solo es decirlo, sino serlo verdaderamente. En el cristianismo hay una vida que vivir y no solo una doctrina que creer. Hay un Salvador a quien obedecer y no solo a un Señor a quien profesar. Al final no es lo que dices ni lo que piensas, sino a quién perteneces. Eso es lo que va a contar. La doctrina de santificación nos dará una imagen clara de cómo vive un verdadero creyente. Esta doctrina es un espejo para que nos examinemos a nosotros mismos. Si tú estás aquí, por favor, escucha, pídele a Dios que te muestre la realidad de la condición de tu alma. Pídele a Él para que no te engañes. El capítulo 6 hace la diferencia de vivir una vida cristiana como Dios manda para los creyentes. La doctrina de la justificación está en los capítulos 6 al 8 de Romanos, pero hoy solo veremos el capítulo 6 porque no hay mucho tiempo. Y creo que escogí el capítulo 6 porque creo que es el menos conocido de los tres. Todos están familiarizados con Romanos 7, estoy segura. Y Romanos 8 no se diga, pero Romanos 6 como que es el menos conocido. Y este no es un estudio que toda la información de la santificación te la voy a dar porque no se puede. Solo es para abrirte el apetito acerca de las doctrinas fundamentales de la Escritura. Es para que tú lo veas, lo medites, estudies el 7 y el 8 y te maravilles de las cosas que Dios dice. El capítulo 6 de Romanos que vamos a estudiar hoy es el fundamento, es la base del capítulo 7 y 8. El capítulo 6 hace la diferencia entre vivir la vida cristiana derrotada o progresivamente, clave, de victoria en victoria.
Si tú no entiendes el capítulo 6, usarás el capítulo 7 para excusar tu pecado y pensarás que el capítulo 8 es solo para personas súper espirituales. Entonces, el capítulo 6 lo he dividido en 3 secciones para contestar 3 preguntas básicas que nos ayudarán, por la gracia de Dios, a entender este increíble capítulo. La primera pregunta que vamos a ver es: ¿por qué el creyente no puede vivir en el pecado? Esto cubre de Romanos 6, del 1 al 10. Es la primera pregunta que vamos a contestar. Y la segunda pregunta es: ¿cómo es que el creyente no vive en el pecado, aun cuando el pecado mora en él? Esto es del versículos 11 al 14. Y la tercera pregunta que vamos a ver es: ¿qué significa cuando un creyente, entre comillas, vive en el pecado? ¿Qué es lo que dice la Biblia o qué es lo que enseña la Escritura acerca de este supuesto creyente que vive en el pecado? Y esto lo vamos a ver de Romanos 6, del 15 al 23. La primera pregunta, yo le voy a pedir a una hermana que me lea el pasaje para guardar un poquito mi voz, pero antes de que ella venga, les voy a dar el contexto del capítulo 6 de Romanos para que tengan una idea. Si quieren saber más, es la conferencia que di en octubre, es la doctrina de la justificación. Si quieren saber más, porque es el fundamento para esta doctrina de la santificación, lo pueden obtener. Pero el contexto del capítulo 6 son los capítulos del 1 al 5 de Romanos, donde el apóstol Pablo acaba de presentar la radical y gloriosa doctrina de la justificación y sus grandes e incomparables beneficios. Eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo del capítulo 1 al 5 en el arte de los Romanos, en donde Dios mismo, esto es un resumen muy rápido de qué es esta doctrina de la justificación, y es donde Dios declara justo al pecador arrepentido por gracia, por medio de la fe, solamente, sin obras, donde Dios mismo imputa la justicia de Jesucristo en el pecador, la única justicia que puede justificar al pecador delante de Dios, y que el pecador desesperadamente necesita para ser salvo, porque todos somos culpables delante de Dios, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque todos hemos transgredido su ley. Entonces, ¿cómo tenemos? Dios nos ha declarado culpables para que Dios nos justifique. Dios mismo tiene que justificarnos, porque no hay suficientes obras para remover la culpabilidad que solo el juez puede declararte justo. Entonces, el apóstol Pablo, al hablar así de la doctrina de la justificación, la gente empieza a malentender. Dice: ¿cómo que Dios hace esto en nosotros? Yo no tengo que hacer nada. ¡Ay, qué bueno! Y es precisamente la falta de entendimiento de la doctrina de la justificación que lleva a muchos a llegar a conclusiones erróneas sobre la doctrina de la santificación. Por la distorsión que muchos habían hecho acerca de esta doctrina, el apóstol Pablo se ve obligado a corregir este error. Y es así como él empieza el capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer del versículo del 1 al 14, síganlo con su vista. Ella lee muy bien, me gusta. Para que capten el flujo de pensamiento, porque es un argumento que el apóstol Pablo está desarrollando. El capítulo 6 nos va a corregir este error, nos va a enseñar cómo o cuál es la actitud correcta del creyente hacia el pecado, y nos va a contestar la primera pregunta, que es: ¿por qué el creyente no puede vivir en el pecado? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias. Esta era la conclusión que muchos habían llegado. Cuando oyen la doctrina de la justificación, dice, si la salvación no es por obras y no tiene nada que ver conmigo o con lo que yo hago, y todo es por gracia, por medio de la fe, y Dios me ha perdonado todo mi pecado, el pasado, el presente, el futuro, como lo afirma Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y la salvación es eterna, no se pierde. Y todo esto que estoy diciendo son verdades, y la salvación no se pierde. Entonces el pecado que yo cometa ya no me afecta. Eso es el razonamiento que la gente tenía, y por eso Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Porque la gente estaba pensando de esta manera. La lógica natural caída, esta es clave, inmediatamente al oír el evangelio que es glorioso, sin obras, pero su mente caída inmediatamente va a concluir que el pecado no importa. Distorsionará la libertad en Cristo y la convertirá en libertinaje. Porque no importa, ya soy perdonado. Esta es la forma que mucha gente piensa. ¿Por qué no pecar? Si mi pecado hace que la gracia sobreabunde, como dice el capítulo 5 de Romanos. ¿Por qué no pecar? Si aún el apóstol Pablo pecaba. Miren el capítulo 7 de Romanos. ¿Por qué no pecar si mi naturaleza es pecar? Todos somos pecadores. Es que yo soy un cristiano carnal. Que si tú estudias correctamente, no hay tal cosa en la Biblia. Ese es el tipo de razonamiento que es muy común en nuestros días. Por eso cualquiera es cristiano. Y hace y deshace, y de todos modos, porque hay mucha gracia y Dios lo perdona, puede revolcarse en el pecado y después se arrepiente. Para eso, el hombre carnal, que no es creyente, eso es lo que piensa. Entonces el punto de aquí es que si eres creyente verdadero, como veremos más adelante, no vas a razonar así. No puedes ni quieres pensar de esa manera. Tal razonamiento solo muestra un corazón no redimido. Si el pecado no te afecta y lo cometes y dices, al cabo me arrepiento después, Dios me perdona,
Esto indica que no has nacido de nuevo. Como tú veas y tengas la relación con el pecado, tu actitud hacia el pecado revela verdaderamente la condición de tu alma. Porque el creyente verdadero no va a excusar ni a disfrazar su pecado. Porque el deseo más grande del creyente, lo más profundo de su corazón es no pecar contra su Señor, no pecar contra aquel que lo salvó del pecado. Esta es la realidad de un verdadero creyente. Esto es Romanos 7. ¡Ay de mí!, dice el apóstol Pablo. Es lo que Romanos 7 enseña. La condición de un creyente, cuánto peca, porque sí peca. Pero la diferencia es que el creyente verdadero jamás va a tolerar el pecado en su vida de una forma que lo domine. Es incompatible con su alma. Por eso el apóstol Pablo contesta de esta forma: de ningún modo. Es como si el apóstol Pablo dijera: ¿qué les pasa? Llegar a la conclusión que Dios te libera del pecado para que vivas en él no tiene sentido. Al contrario, dice: de ningún modo. Versículo 2: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado como creyentes. Es incompatible. Del versículo, si notaron, del versículo 3 al 11, todo lo que el apóstol Pablo va a hablar de aquí en adelante está relacionado con la muerte y resurrección de Jesucristo, los efectos reales, verdaderos, maravillosos, increíblemente poderosos que la obra redentora de Cristo tuvo, tiene y tendrá en la vida del creyente. Uno de esos efectos es morir al pecado, como dice el versículo 2. ¿Qué significa morir al pecado? Porque si eres como yo, has de estar pensando: yo todavía peco. No veo el pecado muy muerto en mí. Es de un sentido. Tú y yo, antes de ser redimidos, rescatados, comprados de la esclavitud, éramos esclavos del pecado. No teníamos ninguna otra opción más que pecar. No queríamos hacer otra cosa más que pecar. Esta era nuestro patrón de vida. Eso es lo que se refiere cuando dice vivir. Es estilo de vida. Amábamos las tinieblas. Y el Señor nos rescata de ese amor por el pecado y reemplaza ese amor por amor hacia Él. Eso es lo que Él hace. El amor al pecado, el morir al pecado significa que el poder que el pecado tenía sobre nosotros, que nos hacía esclavos, fue roto para siempre en la cruz del Calvario. Eso es un hecho. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, nosotros morimos con Él en una forma real y verdadera. Morir al pecado es liberación del dominio del pecado. Y ahorita creo que van a poder ver la distinción. Noten el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fue en la cruz, que Cristo logró todas las bendiciones, todos los beneficios que disfrutamos y todos los que nos esperan en la gloria. Jesucristo los logró en la cruz.
Nuestro perdón, nuestra redención, nuestra reconciliación, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación, todo Jesucristo lo obtuvo en su muerte y su resurrección. Pero aquí cuando dice que somos bautizados en Cristo, el apóstol Pablo no se refiere al bautismo de agua en sí, sino lo que el bautismo en agua simboliza o ilustra, que es nuestra unión con Cristo Jesús. Eso es ser bautizado en Cristo. Todos los cristianos, al depositar su fe en Cristo Jesús, son sumergidos, esto es lo que quiere decir la palabra bautismo, en la persona de Jesucristo en un sentido espiritual que nos une a Él y nos identifica con Él y somos parte del cuerpo de Cristo. Es en el momento de nuestra conversión que el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en nosotros y inmediatamente el Espíritu Santo empieza la obra de la santificación. Pero la obra de la santificación es progresiva y no termina hasta en la gloria. Esta es la realidad más gloriosa que el creyente experimenta aquí en la tierra, es estar en Cristo, uno con Cristo. En nuestra conversión, nuestro interior fue totalmente fundamentalmente cambiado. Nacimos de nuevo. Es cuando nuestros ojos son abiertos a la realidad de la belleza de la cruz y amamos a Dios, lo que antes no era así. Dios hace esta obra maravillosa en el corazón del creyente. En Cristo, es nuestra unión con Cristo, es una de las expresiones favoritas del apóstol Pablo. Él las usa 73 veces en sus epístolas. En Cristo es nuestra unión con Cristo. En el versículo 13 es como si el apóstol Pablo les estuviera preguntando a los creyentes: ¿no sabes lo que tu unión con Cristo significa? Para los que estuvieran pensando que pueden pecar, ¿no sabes lo que ocurrió en la muerte y la resurrección del Señor? ¿No sabes que todas las innumerables promesas son nuestras porque estamos en Cristo? ¿No sabes eso? Dice el versículo 4, por tanto, hemos sido sepultados en Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: por tu unión con Cristo, en luz de esta realidad maravillosa, debes tener una nueva vida. Debes andar en una nueva vida. Este es el fin de nuestra salvación, ser como Cristo. Esto es lo que significa ser cristiano, ser como Cristo. Andar se refiere a estilo de vida, lo que caracteriza tu vida, que es una vida de obediencia como la de Cristo. Y esto es progresivo porque vamos madurando en Cristo. ¿Por qué esto es posible? Por nuestra unión en Cristo. Porque ha habido un cambio tan profundo en nosotros. No puedes permanecer igual cuando has sido rescatado de las tinieblas, del dominio de Satanás y mora el Espíritu de Dios en ti. No, el cambio es muy profundo para quedarte igual. Hay una frase que me gusta que usan los puritanos y es que ahora nosotros tenemos la vida de Dios en nuestra alma.
¿Crees que alguien que tiene la vida de Dios en su alma puede vivir en el pecado? ¿Y que el pecado no le afecte? Obvio no. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él, noten, este es el bautismo, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Así como Cristo Jesús resucitó, con la misma certeza podemos esperar que viviremos esta nueva vida por nuestra unión con Cristo. La realidad de nuestra santificación, del cambio progresivo en nuestras vidas, se basa en la resurrección de Jesucristo. Porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros para que vivamos esta vida nueva. Efesios 3:20 dice esto: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Efesios 3:20. Noten el versículo 6 y 7. Sabiendo esto, en luz de todo lo que estoy hablando, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Hay un fin siempre en nuestra salvación. Aquí el versículo 6 y el 7 es la declaración de nuestra libertad en Cristo. ¿Libertad para hacer lo que se te antoje? No. Es libertad para obedecer, para ser esclavo de Jesucristo. Es para no vivir para ti misma, es para vivir para Dios. Porque ya no eres esclavo del pecado. Y porque ya no eres esclavo del pecado, no tienes que pecar. No es por necesidad que peques, aunque sí pecamos. Eres libre en Cristo para honrarlo, para glorificar su nombre, para vivir una vida que muestra que le perteneces a Dios. ¿Qué es este viejo hombre del versículo 6? Nuestro viejo hombre, porque esto es muy importante, porque esto es por qué pecamos. Nuestro viejo hombre es, y esto es sinónimo, el viejo hombre y el cuerpo de muerte que usa el apóstol Pablo, y aún la carne que va a usar el capítulo 8, son sinónimos, que es nuestra condición humana caída, no redimida, que se caracteriza por deseos corruptos, pecaminosos, contrarios a todo lo que ahora somos en Cristo. Eso es. En nuestra unión con Cristo, el viejo hombre fue destruido. Esto es un hecho real. En tiempo pasado, cuando Jesucristo murió en la cruz, y el dominio que el pecado ejercía sobre nosotros fue destruido en la cruz verdaderamente. Sin embargo, el pecado mantiene un pie en nuestra carne temporal, y no el cuerpo, en nuestra humanidad no redimida. Y es la razón por qué pecamos. Porque el pecado todavía puede tener influencia, pero no dominio sobre el creyente. Vamos al versículo 8 y 9. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte no tiene dominio sobre Él, porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. El apóstol Pablo aquí nos enseña la importancia de entender
estas verdades, estas doctrinas, para poder creerlas y apropiarnos de ellas. Lo que ocurrió en Cristo Jesús, el acto histórico de su muerte y su resurrección, nos ocurrirá a nosotros por nuestra unión con Cristo. Todo lo que Él, así como murió y así como resucitó, esa es la realidad en nuestras vidas también. Y esto lo debes de creer. Para esto necesitas estudiar las Escrituras. No puedes conocer las doctrinas que no estudias. El Espíritu Santo te ilumina tus ojos de tu corazón para que las entiendas, pero Él no va a estudiar la Biblia por ti. No puedes desarrollar convicciones firmes sin entender las verdades de la Biblia. No puedes. Los problemas más grandes en el ser humano y que he visto son la incredulidad y la ignorancia. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 6, y si hemos muerto con Cristo, creemos. Todo lo que ha dicho, lo creemos. El problema más grande es que no le creemos a Dios. Noten que hay una diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. Y el problema es que no le creemos. ¿Cómo que soy libre del pecado? Es demasiado bueno para creerlo, pero la doctrina y todas las doctrinas son abrazadas por la fe. No son solo palabras para memorizar. Son palabras que transforman, son realidades espirituales que son para ti y para mí. Es la única forma que nuestras vidas pueden disfrutar estas realidades y es por la fe. Esta fe no es, yo creo lo que, esto es lo que creo. No importa lo que creas, solo hay una verdad, lo que Dios dice. No puedes fabricar tus propias creencias porque es mortal hacer eso. Esta fe, de acuerdo a la Escritura, de la palabra de Dios, las doctrinas que la Biblia enseña, es nutrida, fundamentada en la verdad revelada en las Escrituras. Así se desarrolla este tipo de fe. No la fabricas tú. Es fe que tiene un fundamento y ese fundamento es la verdad revelada en las Escrituras. La ignorancia nunca te va a servir de excusa. Noten que en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 9, en el versículo 16, el apóstol Pablo les dice, ¿no sabéis? ¿No sabes? Sabiendo. La fe no ocurre sin entendimiento de estas verdades. Por eso continuamente el apóstol Pablo les está preguntando, ¿no sabes? J.P. Moreland dice esto acerca de la mente. La mente es el vehículo primordial del alma para tener comunión con Dios y tiene un papel fundamental en el proceso de madurez en la formación espiritual. Para poder disfrutar y maravillarte de estas grandes doctrinas y poderte apropiar de todas estas promesas que están reveladas en la Escritura, tienes que entenderlas, aunque no son fáciles. Créanme, no son fáciles y la mayoría de gente no le gusta estudiar las doctrinas.
Es por eso que estamos nosotras, aunque somos un grupo de mujeres, estamos estudiando doctrinas. Porque son fundamentales para vivir una vida que glorifica a Dios. No 3 puntos para ser una mujer exitosa. Espero que no sea el nombre de una conferencia de ustedes, pero lo siento. Saber es usar tu mente para comprender y abrazar por fe el contenido de las Escrituras. Y no es que yo no sé mucho. Las cosas se entienden espiritualmente. Y Dios ilumina tu entendimiento. Cuando tú te esfuerzas, el Espíritu Santo jamás va a estudiar la Biblia por ti. Ni va a memorizar la Escritura por ti, ni va a ir a la iglesia por ti, ni va a ir a un estudio por ti. Eso es tu responsabilidad. Tienes que conocer y entender lo que la Biblia enseña. No puedes creer lo que no entiendes, mucho menos aplicar. Todas estas son bendiciones para nosotros. Y nos perdemos esta bendición cuando no usamos la mente que Dios nos dio para conocerlo a Él. Nuestra mente, la mayor capacidad y esfuerzo debe de ser para conocer la grandeza de nuestro Dios. Para eso Dios nos dio un cerebro. ¿Cuántos de ustedes honestamente han tomado el tiempo para pensar profundamente acerca de estas verdades? Particularmente que ya no eres esclavo del pecado. ¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste de esta increíble verdad? Porque es verdad. Si tú notas, los problemas más grandes de nuestras vidas tienen que ver con el pecado. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, hemos muerto al pecado, ya no nos domina. ¿Hace una diferencia en tu vida? Debe de hacerlo. Entonces, para contestar la primera pregunta, ¿por qué el cristiano no puede vivir en el pecado? Porque es incompatible con su nueva naturaleza. Porque está unido a Cristo Jesús y tiene al Espíritu Santo y ha nacido de nuevo. Nuestra segunda pregunta es, ¿cómo es que el creyente no vive en el pecado aun cuando el pecado mora en él? Vamos al versículos 11 al 14. Dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Voy a leer de uno a uno porque me cansa. Vivir para Dios significa vivir en obediencia de acuerdo a su voluntad revelada en las Escrituras. Es andar en el Espíritu. Esto lo puedes estudiar en Romanos 8. Para andar en el Espíritu necesitas estar lleno del Espíritu. Y estar lleno del Espíritu no quiere decir que sientes cosquillas. No, es estar lleno. Tener tu alma saturada por la Escritura. Esto es lo que es ser lleno en el Espíritu. Para que por la palabra de Dios tú puedas ser controlada. Esta es la forma que el Espíritu Santo te transforma. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Esta es una realidad. La palabra consideraos es muy importante en el capítulo 11 que leímos. Eso dice un comentarista acerca de esta palabra. Esta expresión se empleaba en sentido metafórico para expresar una confianza absoluta y sin reservas en lo que uno sabe que es verdad en su mente. La clase de confianza de corazón que afecta sus acciones y decisiones. Recibir por fe lo que Dios ha revelado como verdad.
creer lo que Dios ha dicho de ti en la Escritura. Por eso dice, consideraos. Piensa lo que Dios ha dicho de ti. Esa es la realidad acerca de ti ahora que estás en Cristo. Ya no eres la misma. Ya no. Aunque muchas veces sientes tus actitudes, tus pensamientos, tus luchas son increíbles, pero tienes que creer que ya no eres la misma. Y esto es lo que dice, considera, piensa, medita, entiende estas verdades. La guerra espiritual y las batallas más fuertes son peleadas en nuestra mente, lo que crees como verdad. Por eso la Biblia nos exhorta a que nos transformemos, la renovación de nuestra mente. Me confundo con traducciones. Romanos 12:2, del 1 al 2. La transformación de nuestras almas ocurre por la renovación de nuestra mente. Esta es la forma que ocurre. No porque vienes a la iglesia y algo te pasa. No es así. El arma más poderosa es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Es la Escritura que el Espíritu Santo usa para santificarnos y conformarnos a la imagen de Jesucristo. Sin embargo, al decir eso, no debemos pensar que porque Él nos está transformando, nosotros solo dejamos que Él lo haga. Así no es. Así no es. Tú debes de estudiar la Biblia. Tú debes de luchar con estas doctrinas difíciles de entender. Son difíciles. La santificación es el proceso en donde nosotros, en el poder del Espíritu, nos despojamos del viejo hombre y nos ponemos al Señor Jesucristo. Esto es lo que ocurre. Efesios 4, voy a empezar desde del versículo 17 y luego me voy a pasar al 20, al 24, dice esto. Efesios 4, 17 al 24. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesucristo. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido renovado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que significa andar en novedad de vida. Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Cuando ya consideraste tu posición en Cristo, lo que dice la Escritura, ahora vive lo que eres. El apóstol Pablo dice aquí, por eso sabemos que no solo es la obra del Espíritu Santo y Él hace lo que yo solo espero amablemente. No, el creyente se esfuerza, es una pelea todos los días de tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, no permitas que el pecado reine en ti. En el poder del Espíritu, no lo permites, porque créeme que tú no se trata de voluntad humana, no. Es en el poder del Espíritu que nosotros podemos despojarnos del viejo hombre y ponernos al Señor Jesucristo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, no tienes que obedecer a tus deseos pecaminosos, no tienes
Ya no eres esclavo, es lo que ha estado diciendo en todos estos versículos. La palabra lujuria que usa aquí esta traducción, en verdad quiere decir deseo en el griego. No necesariamente es, nuestros deseos no son necesariamente pecaminosos. Pero lo que hace es que el pecado distorsiona nuestros deseos y los convierte en deseos pecaminosos. Es muy importante hacer esa distinción porque Dios nos dio deseos. Aquí el apóstol Pablo te está diciendo, no seas víctima de tus deseos pecaminosos porque no eres víctima. No tienes que ser. Conviértete en quien eres verdaderamente en Cristo. Eres una nueva criatura, vive como tal. Sí, verdaderamente eres cristiano. Y esta vida no la podemos, cuando tú ves esto dices, no, es que es muy difícil. Pero debes de pensar bíblicamente. Tienes al Espíritu Santo. Tienes a la palabra de Dios disponible a ti que transforma tu alma y ya no eres esclavo del pecado. Esta es tu realidad. Puedes pelear. No es un enemigo más que tiene dominio sobre ti. Eso no es lo que dice la Biblia. Versículo 13, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo no dejamos que reine el pecado en nosotros? Dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentéis implica decisiones deliberadas, decisiones hechas por tu voluntad. Tú puedes obedecer, tú decides si obedeces lo que Dios dice, obedeces lo que tú quieres. Y lo que el apóstol Pablo te está diciendo aquí es, no cedas, escoge a honrar al Señor que te salvó, obedécelo a Él. Ya puedes, ya tienes la habilidad y el poder para escoger verdaderamente lo que sale de tu boca. No es cierto que, no sé por qué dije eso. No es cierto. No es cierto. Antes de que pequemos, nuestra mente afirma o no lo que vamos a hacer. No te engañes. Aquí lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que usemos nuestro cuerpo para la justicia. Podemos escoger a dónde diriges tu vista, lo que ves en la televisión, en el internet, lo que escuchas, lo que haces con tus manos, lo que haces con tu cuerpo. Ya no somos esclavos y Dios nos ha dado al Espíritu Santo para tener el poder para no ceder al pecado en nuestras vidas. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y el versículo 14 es una de las promesas más grandes y más poderosas para vivir una vida de obediencia en santidad que honra a Dios. Y no sé cuántas de ustedes tesoran esta promesa increíble. Les voy a decir, he estado estudiando este pasaje por mucho tiempo y este versículo ha sido glorioso para mí. Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la promesa que Dios hace en la santificación progresiva para el creyente. Esta es la realidad del creyente. El creyente no quiere pecar y desea profundamente no pecar en contra del Señor. Por eso esta promesa es tan grande, porque te ayuda a ver el pecado como lo que es,
un enemigo que ya no tiene poder sobre ti, porque tú le perteneces a otro. Y así podemos luchar contra el pecado, pelear la guerra que ya fue ganada. Pelear las batallas diariamente con la confianza de que el pecado ya no te domina, no puede dominarte, no le perteneces. Y eso debe de hacer una gran diferencia en cómo enfrentas tú tus pecados particulares. Todas los tenemos. Hay luchas increíbles de años, hábitos, patrones, actitudes que parece que no puedes liberarte de ellas. Este versículo debe de alentarte. Te da esperanza de que no permanecerás así. Esta es una verdad grandísima. Puedes pelear entonces como un vencedor, no derrotado. Por eso muchas veces ni para qué trato con este pecado, porque me vence. Este versículo es increíble, increíble si lo piensas y notas las implicaciones que tienes. Aunque muchas veces hayas caído, párate y pelea esta batalla de la fe. Esta es la razón por qué un verdadero creyente no puede vivir en el pecado, aun cuando el pecado mora en él. Porque ya no lo domina y tiene a poderosísimos aliados a su favor. Dios está a nuestro favor. Tenemos al Espíritu Santo que obra a nuestro favor. No estás peleando el pecado tú sola. Y eso debes de tener en tu mente todos los días de tu vida, porque todos los días de tu vida el pecado está tocando a tu puerta. Es muy importante que pienses qué implicaciones tiene el hecho que el pecado no tendrá dominio sobre ti. Finalmente llegamos a nuestra tercera pregunta, que es Romanos del 15 al 23. Le voy a pedir a Alejandra que nos lea ese largo pasaje para seguir. ¿Qué pues? No está puesto. Si quieres aquí. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque a fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes de empezar este grandioso pasaje, debemos entender qué es estar bajo la gracia, porque esto hace la diferencia en cómo te levantas y cómo enfrentas al mundo y cómo disfrutas tu vida.
cuando reconoces y entiendes y te maravillas en la gracia en la que estamos. Vivir bajo la gracia es vivir bajo el eterno, constante favor de Dios, incomparable, inmesurable, abundante, glorioso, exclusivo para el creyente. Esto es vivir bajo la gracia, el favor que es mejor que la vida, que no lo puedes comparar a nada. Este favor es inmerecido, es por los méritos de otro y por los méritos de otro, porque ahora estamos en Cristo. Dios solo tiene gracia y misericordia para nosotros. Dios solo tiene buena intención para ti. Eso debe de hacer diferencia en cómo enfrentas tu vida. Cuando te levantas en la mañana, esto es lo que yo hago. Dios está a mi favor. Ya no está enojado conmigo. Aunque en mi vida muchas veces Dios tendría razón estar enojado conmigo. Pero por mi posición en Cristo, ya no hay más ira para mí, no más juicio para mí, no más condenación para mí, solo misericordia de parte de Dios. Esto es vivir bajo la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 15, entonces ¿qué? Pecaremos no veo bien. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo, otra vez, la mente perversa siempre quiere salirse con la suya. ¿Puedo pecar entonces ya? No, no puedes, no debes. Es perverso pensar que por esta increíble e inmerecida bondad que Dios nos da, esta gracia, podemos pecar en contra de nuestro Dios, el único que solo ha hecho bien a nuestras vidas. Es pensar que puedo pecar en contra de Él porque encuentro perdón a sus pies. ¿Ven qué incompatible es esto con un creyente? ¿Ven por qué es absurdo pensar esto? Que podemos vivir como se nos da la gana. Es incompatible. Sin santificación nadie verá al Señor. Noten el versículo 16, dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Obediencia o falta de obediencia a Cristo es una indicación de a quién le perteneces. No te engañes. No puedes, yo amo a Cristo, pero no me importa lo que Él dice. Yo amo a Cristo, pero no obedezco lo que Él dice. Incompatible. Versículo 17, aquí el apóstol Pablo hace un contraste de lo que eras y ahora lo que eres en Cristo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, noten la relación que siempre el apóstol Pablo está haciendo entre el creyente y su rechazo al pecado. Erais. Pero os hicisteis obedientes de corazón, no externamente. Dios no le interesa que también nos portemos si nuestro corazón no está bien con Él. Noten el versículo 18. Habiendo sido libertados del pecado, habéis hecho siervos de la justicia.
Por eso esto es muy importante, porque antes eras esclavo del pecado, pero fuiste liberada para ser esclava de la justicia. Esta es una característica del creyente. Que ya no te mandes tú sola. Eres esclava de Dios y por eso eres esclava de la justicia. Versículo 19. Dice el apóstol Pablo, vamos al medio. Ahora presentar vuestros miembros como esclavos de la justicia para la santificación. Eso es lo que vimos en el 11 al 14. Tú ofreces tus miembros para obedecer a Dios y esto va a producir santidad en tu vida. Este es el método que Dios ha elegido para la santificación, que Dios usa para santificarnos. Es aplicando la Escritura en el poder del Espíritu Santo. Versículo 20. Cuando eres esclavo del pecado, si notan, voy a ir un poquito más rápido. Cuando eres esclavo del pecado, no practicabas, ni perseguías, ni luchabas contra el pecado. No importaba, ¿qué? Hasta te deleitabas en el pecado. Tu actitud sobre el pecado demuestra a quién le perteneces. Versículo 21. El pecado debe de avergonzarte, el pecado que cometiste antes. Yo he oído muchas personas que se acuerdan cuando, así con un anhelo, cuando ellos robaban. O sea, ¿qué te pasa? No han leído este versículo. Versículo 22. Noten, este versículo es muy importante. Si no hay santificación, no hay vida eterna. No puedes ser un cristiano por 20 años y sigues igual. El problema es que no eres cristiano y nadie te lo dijo. Si no vemos santificación en nuestras vidas, no tenemos ninguna razón por qué pensar que somos salvos. Y la ira de Dios permanece en nosotros. Nuestra vida definitivamente va a producir fruto. La cuestión ¿es fruto para muerte o fruto para Dios? El ser esclavo de Dios va a dar resultados, santificación. Versículo 23, la santificación es la evidencia de la obra de Dios en nuestra vida. Es una dádiva de Dios en Cristo. No la puedes ganar, no es por obras, no es lo que tú haces. Es un regalo que Dios te ofrece. Y si no lo tienes, si estás escuchando todo esto y dices, yo no soy cristiana. Y yo sé que esto es por gracia, porque la mente natural no entiende. Y Dios en su misericordia te puede dar el entendimiento de ver la condición de tu alma. Por eso debes de examinarte. Quiero terminar con la advertencia más aterradora de nuestro Señor Jesucristo. Porque en luz de todo lo que hemos visto, lo más importante es lo que dice Dios. Mateo 7, 21 al 23. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican iniquidad. Ignorar esta advertencia tendrá consecuencias eternas, particularmente cuando el Señor Jesucristo dice esto en Mateo 7, 13 al 14, y con esto termino. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
lo peor que te puede pasar es pararte delante de un Dios airado y pensar que lo que te espera es la gloria. Examínate. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es tan clara, que es un espejo, donde nos llamas a examinarnos a nosotros mismos para que no nos perdamos. Señor, te pido que nos des la gracia para entender estas palabras. Si hay personas que se han engañado a sí mismas, Señor, muéstrales que la salvación está disponible a ellos en esta mañana, que pueden correr al Salvador en arrepentimiento y fe para que los salve. Señor, que examinen su vida y puedan saber, Señor, que tú salvas al pecador y te deleitas en salvarlo. Te pido por mis hermanas, Señor, que tú las bendigas y que con estos pasajes lo vuelvan a estudiar y puedan tomar fuerza y ánimo para luchar contra el pecado con valentía y denuedo. Gracias, Señor, por la obra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Gracias.